esta nueva charla sobre el príncipe Felipe de Edimburgo. La verdad es que recién todos estábamos atentos de su vida, una larga vida, casi 100 años. No alcanzó a cumplir los 100 años, pero efectivamente logró que se ponga 1921-2021, lo que no es menor. Así que vamos a recorrer su vida, su obra también, porque muchos no necesariamente teníamos todos tan claros en la retina cuántas cosas él había hecho. Sí, una vida bastante compleja en muchos aspectos, inicial, sobre todo en su vida temprana, va a tener una vida bastante complicada, y posteriormente uno no sabía muy bien cuál, o muchos también no tenían muy claro cuál había sido su rol. Desde ya siempre se lo vio acompañado, no sé, acompañando a la monarquía y en particular a Isabel II. Digamos, rangos y honores y nombres, y, digamos, ha recibido muchísimo. Aquí pongo todos los nombres, desde Su Alteza Real Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, pasando por el Teniente Filipo Mountbatten, a Su Alteza Real Sir Felipe Mountbatten, y luego en el fondo de hacer Duque de Edimburgo, y finalmente Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Pero además recibió muchos honores en vida, obviamente que la Gran Orden de la Jarretera, que es la Orden de San Jorge, que es la orden más importante del mundo británico, que también la va a recibir, pero además va a ser condecorado en muchos lugares. Y lo más impresionante al ver esta lista es que la última de estas condecoraciones que aparece aquí es el collar de la Orden del Mérito de Chile. Así que también nosotros le honramos, visitó 2 veces nuestro país, y digamos, en las 2 oportunidades estuvo. De hecho, nosotros que tenemos sociedad con el Prince of Wales Country Club, estuvo precisamente en ese club, una vez solo y la otra vez con la reina. Cargo, muchos: Lord del muy honorable Consejo Privado de Su Majestad, del Consejo Privado de la Reina también por Canadá, ayudante de campo de Su Majestad, Lord Gran Almirante del Reino Unido y Gran Maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Siempre lo vemos, y aquí un poco mostrando el contraste, larga vida junto a la reina Isabel II. Muchos hoy día sintieron, todos estuvieron, es más, los titulares de la prensa también acompañaron a la reina de esta pérdida, después de tanto tiempo, de no solamente en el fondo un gran apoyo y un consorte, sino que también el compañero de vida, pero además un gestor de gran parte de las acciones de la monarquía, 800 organizaciones de caridad, y esto vamos a ver cuántas cosas van a ser gestión de él, que va a transformar en gran medida a la monarquía. Así que hoy se despidió ya hace unos días, nos dejó bastante atentos frente también y asombrados frente al protocolo del Reino Unido, un protocolo que además nos hace sentir y darnos cuenta que las formas y el fondo son inmensamente importantes y que unos se acompañan con el otro. Evidentemente el Reino Unido lo sintió y apareció en todos los medios, y aquí el The Sun puso "We are all weeping with you, ma'am", o sea, sintiendo la pena de Isabel, después de tanto tiempo junto. A los 99 años moría el duque de Edimburgo. Fue noticia también en el mundo, en todas partes, incluido aquí también en Chile. Así que Francia, Estados Unidos, y aquí podemos ver cómo los alemanes, en fin, fueron recordando a este personaje y entrando también la importancia de su vida. Por supuesto, el gobierno rápidamente hizo sentir y puso al reino en duelo, y en todas partes, a pesar de la pandemia y los ya semi-apertura, porque están empezando a abrir ciertas cosas también en el Reino Unido, apareció, esto es precisamente en Piccadilly Circus, pero no solo eso, sino que la Champions League, que además ha estado muy efervescente, por decir una cosa, que aunque juegan sin público, también en todas partes le rindieron homenaje. El protocolo se hizo ver rápidamente, y es más, el funeral llamó la atención de muchos por todos los símbolos, desde el estandarte que representa en el fondo todo lo que es la propia vida de él, y que todos los reinos, desde Grecia, ¿no es cierto?, a la casa de los Mountbatten, entre otras cosas,
También nos dimos cuenta de, por ejemplo, varias cosas que se usaron en la ceremonia, entre otras, el Land Rover diseñado por el mismo príncipe. O sea, nos dimos cuenta de que él tenía un interés por el diseño, que vamos a ver cuán importante va a ser esa faceta, pero este Land Rover diseñado por él específicamente para la ceremonia va a llamar la atención, sobre todo de aquellos que son más tuercas. Y obviamente que el protocolo preciso en Windsor Palace, el lugar para la casa de Windsor, que ya vamos a hablar también de dónde sale ese nombre. Y además se nos hizo de interés ver en el fondo su origen, y aquí parto con algunos árboles familiares que ya voy a explicar, las dos partes, porque voy a tener que construir su ascendencia para poder explicar cómo colocamos a esta figura dentro del escenario. Entonces, lo primero que hay que decir es que tanto Isabel II como Felipe de Edimburgo proceden de, en el fondo, la reina Victoria y el príncipe Alberto. O sea, hacia atrás, los digamos, bisabuelos, son parientes lejanos, pero sí, son parientes por los dos lados. Vamos a ver que uno va a venir de una rama, digamos, de los hijos de la reina Victoria, y otro de las hijas de la reina Victoria. Por otra parte, hay que ver todo el árbol genealógico de la familia de Dinamarca, que ya se los voy a dejar más o menos claro para que vean que en el caso de Felipe de Edimburgo vamos a ver que él desciende del llamado abuelo de Europa, que es precisamente era el rey de Dinamarca, y por otro lado de la abuela de Europa, que es precisamente la reina Victoria. Y obviamente que todos tenemos muy en la retina lo que es su, en el fondo, descendencia, pero hoy día vamos a partir desde la ascendencia. Y la descendencia, bueno, hay mucho que está presente y es parte un poco del mundo actual y de todas las polémicas, entre otras cosas también. Entonces voy a retroceder un poco para poder poner a nuestro personaje, y hay que decir que es hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, es en el fondo que a su vez ese era el cuarto hijo varón de Jorge I, que era rey de Grecia. ¿Ya? Y por otra parte, o sea, por un lado viene del rey de Grecia, que ya vamos a explicar cómo llega a Grecia, porque no es tan simple esa historia, y por otra parte viene de Alicia de Battenberg, que también era en el fondo descendiente de la reina Victoria, ¿ya? Entonces era nieta, ¿ya? Eso que es importante también para tenerlo, o sea, bisnieta, perdón, para tenerlo en cuenta. Entonces, el abuelo, que era Jorge I de Grecia, va a ser el primer monarca de una nueva casa real que se va a instalar en Grecia, ¿ya? Y que ya voy a explicar cómo se instala. Y a su vez, este Jorge venía de Christian Wilhelm Ferdinand Adolf Georg Schleswig Holstein Sonderburg Glückburg, ¿ya? Que en el fondo es el gobernante de Dinamarca. O sea, este bisabuelo era Cristian IX de Dinamarca, que era una rama menor, y de hecho vamos a ver que curiosamente, de hecho él se va a convertir en rey sin haber sido de descendencia directa, se va a producir una vacancia y él era ahijado del rey, y por lo tanto podríamos decir que la suerte de Felipe de Edimburgo, que todavía no ha nacido por supuesto, va a cambiar en el momento en que Cristian se convierte en Cristian IX de Dinamarca, ¿ya? Que a su vez se va a casar con Luisa Hesse-Kassel, ¿ya? Que aquí vamos viendo que van a ser todos parientes. Pero, ¿por qué se llama a Cristian de Dinamarca el abuelo de Europa? Particularmente porque aquí vemos la familia de Cristian de Dinamarca y porque él va a casar muy bien a sus hijos, ¿ya? Y eso va a ser una de las preocupaciones, principalmente en un siglo XIX donde la revolución industrial va a transformar el mundo y donde básicamente vamos a ver que en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, va a venir una idea de imperialismo que va a estar presente y de las conexiones políticas que se realizaban principalmente a través de matrimonio. Entonces, Jorge va a nacer, obviamente, que en el Palacio Amarillo de Copenhague, que es este, y sus hermanas se van a casar muy bien. Lo que hay que decir es que Alejandra, una de sus hermanas, se va a casar con Bertie. ¿Quién es Bertie? Bertie es el que va a ser posteriormente Eduardo VII. Cuando muera la reina Victoria, este es el hijo mayor de la reina Victoria, va a gobernar Eduardo VII, y por eso se denomina al periodo posterior a los Victorians, se les denomina Edvardians. Así que él marca ese destino. Por lo tanto, una de las hermanas de Jorge va a ser la reina de
Inglaterra, una reina tremendamente popular, una reina muy, digamos, seguida por la opinión pública en un tiempo en que ya la monarquía se exhibe hacia el público. Los primeros en exhibir la monarquía hacia el público van a ser precisamente Victoria y Alberto. Y por lo tanto vamos a ver que ella va a ser muy querida y Bertie va a ser muy mal portado, ya, tremendamente mal portado, porque Bertie sí que va a tener una y otra y otra y otra y otra amante, lo que hace que, pensado en hoy día, Carlos sea inmensamente bien portado en relación, y aquí tengamos en cuenta que también Alejandra era muy, muy querida. Por otra parte, su otra hermana, María, se va a casar con el que era el zar Alejandro III de Rusia. Por lo tanto, una casada con el rey de Inglaterra, la otra casada con el zar de Rusia. De hecho, esta es la madre de Nicolás II. ¿Ya? O sea, Nicolás II, a quien se le va a producir la Revolución Rusa, era en el fondo primo, ¿ya? Y son parientes. Y aquí vemos a Drachmann, la otra de las hermanas, que se van a casar todas muy bien, ¿ya? En el fondo aquí, en el fondo con su hermano. Es más, Jorge de Grecia, el abuelo de, digamos, de Felipe de Edimburgo, era primo hermano de Nicolás II. Aquí están los dos juntos, pero también era primo hermano de, en el fondo, Eduardo VII de Inglaterra. Entonces, es inmensamente importante entender todas estas conexiones. Y estos son los otros hermanos que también, en el fondo, uno se va a convertir posteriormente en rey de Dinamarca, y los otros, en el fondo, van a tener otros matrimonios bien aventajados, pero no a nivel de los anteriores. Entonces, aquí vemos al abuelo de Europa, a Cristian IX, con todas las conexiones políticas que él ha generado. Entonces, por eso se le denomina, por el lado, podríamos decir, del padre, Felipe de Edimburgo viene de este abuelo de Europa. Ahora, ¿cómo esta familia llega a Grecia? Y para eso tengo que retroceder un poco para poder explicar la historia de Grecia. En 1821 estamos en pleno movimiento romántico. El romanticismo es un movimiento que va a surgir a finales del siglo XVIII y que va a eclosionar con gran fuerza a comienzos del siglo XIX. Entre otras cosas, las guerras napoleónicas y las invasiones de Napoleón van a hacer que los nacionalismos surjan en distintos lugares. Una Alemania que no existía y por lo tanto unos movimientos que van a ser en el fondo das junge Deutschland, la joven Alemania, que va a tener claro que franceses no son. Lo mismo va a pasar con la Giovanni Italia, la joven Italia, que se van a dar cuenta, Italia tampoco existía, que franceses no son. ¿Ya? Por otro lado, tenemos en el fondo The Young Ireland. Irlanda tenía otro problema, pero los nacionalismos van a surgir. Y estas corrientes nacionalistas que van a venir particularmente a comienzos del siglo XIX también van a permear en Grecia. Y en Grecia van a permear tan fuerte, justamente va a haber una guerra con el imperio turco, una guerra por la independencia. El imperio turco había ocupado todos estos sectores, pensemos que los turcos otomanos habían ocupado toda la zona de los Balcanes desde Constantinopla cae en 1453. Y por lo tanto, todo esto, el ascenso, podríamos decir, el descenso de Bizancio y el ascenso del mundo turco va a marcar que toda esta zona quede bajo ocupación turca otomana. Entonces, 1821 va a comenzar en el marco del romanticismo y la idea romántica de Grecia, cuna de la civilización, a pelear esta guerra por la independencia que va a recibir apoyo de todas las potencias occidentales que además se van a inmiscuir en esta guerra. Pero es tan romántico esto que está sucediendo aquí que incluso el propio Lord Byron, aquí lo vemos vestido de albanés, va a ir a pelear a Grecia y va a encontrar la muerte en Grecia. O sea, esta guerra es una guerra romántica y esta guerra va a terminar con, en el fondo, la independencia de Grecia y con la acción de las potencias europeas, poniendo en Grecia a un monarca proveniente de Baviera. Y por lo tanto, el primer monarca de la Grecia independiente va a ser Otón I de Grecia. Este Otón de Wittelsbach, ya que era hijo de Luis I de Baviera, va a terminar en Grecia y va a gobernar un largo tiempo. De hecho, va a gobernar desde que es puesto ahí, en 1800, en el fondo 27, y hasta posteriormente la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es una guerra que se pelea a mediados digamos, del siglo XIX, 1853-1856. Se supone que es una guerra que tiene que ver con la custodia de los santos lugares.
Ya, pero básicamente esa es la excusa, porque la verdadera razón de esta guerra es básicamente la influencia sobre Crimea, esta península que vemos aquí, por eso se llama en el Mar Negro, esta península un poco que ya la había adquirido Rusia la había adquirido en la época de Catalina la Grande, y hay que comprender que esta es una pugna política por probar las fuerzas de cada uno de los actores. Rusia había derrotado a Napoleón, con Alejandro I, y por lo tanto había demostrado ser un gigante. Entonces, básicamente la guerra de Crimea lo que quiere probar realmente es la fuerza de Rusia, porque Rusia lo que quiere es salir al Mediterráneo y ha levantado toda una política paneslavista, es decir, nosotros somos la madre de los pueblos al lado. Y vamos a ver que esta guerra, Inglaterra, Francia, van a probar, incluso aquí se van a hacer alianzas que van más allá de las ideas políticas y religiosas, pero esto es una guerra política y por lo tanto aquí va a quedar claro, todos van a perder, de hecho va a ser una guerra tremenda, pero va a quedar claro que Rusia va a pelear con un ejército preindustrial, mientras que Inglaterra y Francia pelean con un ejército postindustrial. ¿Ya? Y eso de alguna forma va a cambiar el balance de poder dentro de, en el fondo, Europa. Esta guerra que va a ser tremenda y que es la primera guerra fotografiada también de la historia, va a terminar sacando a Otón, porque Otón era en el fondo como un instrumento político, y este es el momento en que van a terminar tomando a este hijo, a este Jorge I, en el fondo al abuelo de Felipe de Edimburgo, y poniéndolo en Grecia. Y eso explica el cómo Jorge termina siendo rey de Grecia, que además se va a casar con una nieta de Nicolás I de Rusia, y por lo tanto las uniones políticas van a continuar. Entonces, este Jorge I, que se casa con esta rusa, va a tener varios hijos. ¿Ya? Y aquí están todos los hijos que nos importan, y en particular nos importa, y aquí vemos a Andrés, que es el padre de Felipe de Edimburgo, que no es el hijo mayor, por lo tanto no es el heredero, y básicamente ocupa un lugar entre medio, pero que las situaciones de la historia le van a tocar vivir no tan fácil. Entonces, el hermano mayor es Constantino, el príncipe heredero es Constantino. Entonces, aquí vemos precisamente a Jorge I con su mujer, y aquí vemos a Jorge I con su primo, el rey de Inglaterra, precisamente Eduardo VII. Ya ahí está Eduardo VII, Bertie, con Jorge. Son primos, primos, primos. ¿Ya? Y aquí vemos cómo de alguna forma este mundo occidental se establece esta alianza con este mundo griego, y precisamente en el gobierno de Jorge I vamos a ver cómo va a ganar ciertas extensiones territoriales y va a intentar políticamente de que Grecia tenga algún peso político dentro del escenario internacional. Pero en 1913, Jorge I, el abuelo, va a ser asesinado. 1913 es precisamente un momento, desde 1908 en adelante, desde comienzo de siglo, los movimientos anarquistas van a actuar en distintas partes porque las presiones políticas por, en el fondo, lograr más poder van a ser no menores, en un momento de gran expansión, que de hecho ese momento de expansión va a terminar culminando en la Primera Guerra Mundial. Los movimientos anarquistas van a asesinar en distintos lugares a distintos políticos. De hecho, en 1914 va a terminar muerto Franz Ferdinand, que es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en Bosnia-Herzegovina, que había sido incorporada por el Imperio Austriaco en el fondo al imperio. Entonces, previo a eso, en 1913, vamos a ver que Jorge I también resulta asesinado. Y el mundo va a quedar en shock, porque evidentemente que esta acción de estos movimientos anarquistas, los anarquistas van a actuar en distintos lugares, y precisamente a comienzos del siglo XX va a ser un momento de eclosión violenta, principalmente de grupos que son comunistas, porque el anarquismo tiene dos acepciones, lo que es el anarcoindividualismo y el anarcocolectivismo, que en general los que creen en el anarcocolectivista creen también en la violencia como un método para hacer política. Entonces va a terminar muerto precisamente el abuelo, con lo que el tío, Constantino, se va a convertir en el rey de Grecia. Y se va a convertir en el rey de Grecia en 1913.
y en 1914 va a estallar la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente aquí vamos a ver que va a pelear Grecia con los aliados, va a ser parte, digamos, de esta pelea. En el marco de la Primera Guerra Mundial, en 1917, se va a producir además la Revolución Rusa, que va a tener colaterales políticos en distintas partes y va a ser el momento y podríamos decir el evento más marcador, sin duda, de toda la historia de Occidente. Entonces voy a dejar ahí al padre. El padre en este minuto es el hermano del rey de Grecia. Por el lado de la madre, ¿ya? La madre es la princesa Alice de Battenberg, que tiene una historia realmente impresionante y que se va a casar con este Andrés de Grecia. ¿Quién es Alice de Battenberg? Bueno, Alice de Battenberg es la hija de Victoria de Hesse y Darmstadt. ¿Ya? Victoria de Hesse-Darmstadt es, para que nos quede claro, la hermana de Alejandra, casada con Nicolás II, de la zarina, esa que va a resultar muerta en la Revolución Rusa. ¿Ya? Y por lo tanto son descendientes, son en el fondo nietas de la reina Victoria, porque la madre de Victoria de Hesse era Alicia del Reino Unido, ya que era la segunda hija mujer de la reina Victoria. O sea, la reina Victoria, su hija mayor era Victoria, que se va a casar con el príncipe de, en el fondo, que primero era de Prusia, pero después se va a convertir en el imperio alemán, y es la madre de, en el fondo, Guillermo II, para, en el fondo, Kaiser alemán, que va a llevar al mundo la Primera Guerra Mundial. Será la hija mayor. El hijo segundo era Bertie, es decir, Eduardo VII, y la hija tercera era Alicia. Entonces, y esta Victoria de Hesse-Darmstadt se va a casar con el príncipe Luis de Battenberg, una familia alemana. Victoria y Alberto se van a preocupar de casar muy bien también a sus hijos, y por eso Victoria se convierte en la abuela de Europa. Ya, como les dije, Vicky se va a casar con el heredero al trono de la Prusia, pero que posteriormente se va a convertir en imperio alemán. ¿Ya? Y así a cada uno de los hijos los va a casar bastante bien, y como la familia, tanto de la reina Victoria, que era la familia Hannover inicialmente, era una familia alemana, de ascendencia alemana, y la reina Victoria se va a casar con Alberto de Saxo-Coburgo, que también era de ascendencia alemana. Por lo tanto, la inclinación de vincular a sus hijos con casas alemanas no va a ser menor. Así que la bisabuela, aquí está la reina Victoria, acá están todos los hijos, va a tener 9 hijos con Alberto de Saxo-Coburgo y se va a convertir en la abuela de Europa, porque efectivamente todos, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, eran todos primos unos con otros. Y esto que estamos viendo aquí, precisamente aquí vemos esta fotografía donde está la reina Victoria, que está sentadita aquí está en el fondo, esta es Alejandra, de la hermana de Victoria de Hesse, aquí está Alejandra de Hesse, casada con Nicolás II, que está paradito ahí, y aquí el que está sentado acá es el Kaiser Guillermo II, hijo de Victoria, ¿ya? De Victoria de Saxo-Coburgo, en el fondo hija de la reina Victoria. Y aquí vemos a la generación, esta es la generación que se va a enfrentar, eran todos primos, todos parientes, ¿ya? Aquí está en el fondo Bertie, aquí está el Kaiser, ahí está Nicolás II, no, aquí está Bertie, este es Bertie, lo vi como gordo, este es Bertie, ahí está Nicolás II, ahí está el Kaiser, ¿ya? Eran todos primo, porque evidentemente la reina Victoria es la abuela de Europa, o sea, de los hijos, los nietos, que ahí es donde se va a desarrollar la guerra, y posteriormente donde nosotros vamos a entrar es aquí los bisnietos, y esta es la generación de Felipe, un poco para que nos hagamos la idea. O sea, la vida de Victoria, de Hesse-Darmstadt, va a ser bastante compleja, digamos, porque sus hermanas, tanto Alejandra, la zarina, como su otra hermana, que era Elizabeth, que se casó también con un varón importante en Rusia, y a la muerte, cuando su marido se muere y ella queda viuda, en el fondo se hace monja. Y las dos van a resultar muertas en la Revolución Rusa. Ahora, menos mal que en el fondo la hermana, Alice, no va a ver esto, porque ella muere primero, va a ser la primera hija de la reina Victoria en morir, que muere en 1901 de difteria. Y muere de difteria después de que sus hijos se habían contagiado y ella había cuidado a los hijos. Y cuando los hijos ya se mejoran, finalmente ella se enferma y se muere. Efectivamente, en el mundo sin antibióticos uno se moría. Entonces aquí vemos todos los primos,
y efectivamente esa generación tremenda, y ahí están las hermanas, y ahí está en el fondo Elizabeth, que va a terminar también muerta. Así que aquí nos encontramos con Victoria, la madre, ¿ya? Y esta Victoria se va a casar con Luis Battenberg, una familia alemana también, y aquí está con sus dos hijas, lo que nos interesa, que una es Alicia y la otra era Luisa. Por lo tanto, Alicia va a nacer en una casa real, va a tener problemas de infancia, particularmente porque van a diagnosticarla de sordera. Su madre se va a preocupar de su educación, le va a enseñar a leer los labios y va a aprender a sortear este problema. Entonces, un poco para que nos imaginemos, en 1901 muere la reina Victoria, el pobre Bertie, que había esperado toda la vida que su madre se muriese, por fin ve y asciende al trono. De hecho, nosotros sabemos que Alicia conoció al príncipe Andrés de Grecia cuando fue a Inglaterra a la coronación ya de su tío, cuando fue a la coronación de Eduardo VII, y ahí en el fondo habría conocido a Andrés de Grecia, según lo que ellos plantean también, se habrían enamorado, ya esta no es algo común porque generalmente los matrimonios eran por conveniencia, pero se habrían enamorado y se habrían casado, de hecho, en 1903. ¿Ya? Entonces, en 1903 ya tenemos constituido el matrimonio de los padres. Bertie cuando asume, porque al comienzo ellos también van a vivir en Inglaterra, primeramente. Entonces, Bertie cuando asume decide cambiar el giro de lo que había hecho su madre, la reina Victoria. Y lo que había hecho su madre es mantener un gobierno principalmente austero y bastante recatado, sobre todo después de la muerte de Alberto de Saxo-Coburgo. La reina Victoria se va a vestir de negro el resto de su vida, va a ser vista como la viuda de Windsor, pero también va a tratar de traspasar ese duelo a la sociedad entera. Entonces, lo que hace Bertie, que era un libertino, es precisamente tirar la casa por la ventana, y este es el periodo donde básicamente el mundo eduardiano es un mundo de leisure y de pleasure. Esto es lo que se denomina la Belle Époque, básicamente, en lo que es el Reino Unido. Y aquí vemos a los primos. O sea, ahí está Bertie con el Kaiser de Alemania. Aquí está, en el fondo, el hijo de Bertie, que es Jorge V, con el zar Nicolás II, George y Nicky, que eran tan amigos, tan amigos, tan amigos, tan amigos, sí, tan amigos, pero cuando venga la Revolución Rusa, George no va a ayudar a Nicky. Y Nicky va a morir con toda su familia en Ekaterimburgo. Así que eso es algo que yo tengo clarísimo, que pesa sobre la conciencia para siempre de Jorge V. Y aquí vemos a Nicky con, en el fondo, con el Kaiser alemán. O sea, eran todos absolutamente primos. Ahora, Jorge V se va a convertir en rey al poco tiempo porque Bertie le tocó gobernar ya mayor, su madre se demoró muchos años en morir, tiró la casa por la ventana, era un vividor y va a morir en 1911, por lo que Jorge V se va a convertir en rey. Y aquí tenemos a Jorge V con María de Teck, ya que es, en el fondo, va a ser la abuela, que de hecho vivía después en la casa, eso, cuando los que han visto The Crown, ahí está María de Teck. Así que 1911 a Jorge V le toca convertirse en rey. Y rápidamente vamos a ver que van a nombrar a Eduardo, que era el hijo mayor, como príncipe de Gales. Aquí está el momento de la coronación de Eduardo como príncipe de Gales, que este va a ser Eduardo VIII, este es el que posteriormente va a renunciar al trono, o más bien lo van a hacer renunciar al trono. Dicen que renunció al trono por amor, pero la verdad es que lo hicieron renunciar porque no les gustaba su forma y efectivamente no le permitieron el matrimonio con Wallis Simpson, ni siquiera en forma morganática, por lo que finalmente va a entregar el trono y por eso va a pasar el trono a su hermano, ¿ya? Que es el padre de Isabel II, y eso es lo que permite que Isabel II después se convierta en reina. Pero asume en 1911 ya Jorge V. Justamente en 1912 se hunde el Titanic, que es como una premonición de lo que venía, porque en 1914 el mundo, Europa, se desangra en lo que es la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente cuando estalla en la guerra, y vamos a ver que Inglaterra va a decidir ir a la guerra, Niall Ferguson dice que ese es el peor error de la historia, porque plantea que si el Reino Unido no hubiese entrado en la Primera Guerra Mundial, la guerra habría sido muy corta, habría ganado Alemania, se habría unificado Europa bajo las reglas de Alemania.
Sin embargo, el Reino Unido entró y la guerra con eso se estancó en 4 largos años. No se resolvieron los problemas, eso causó la Segunda Guerra Mundial, y después de eso Europa se unificó bajo las reglas de Alemania igual. Entonces, básicamente, la historia no cambia, pero nos permite comprender lo que va a significar la entrada del Reino Unido precisamente en esta contienda. Entonces, en el marco de la guerra, aquí vemos el desastre del pobre Nicolás, se va a producir la Revolución Rusa y Nicolás y su familia van a resultar muertos sin que, en el fondo, Jorge V lo ayude. Van a resultar toda la familia asesinada en esa, digamos, en esa casa para propósitos especiales en Ekaterimburgo. Y precisamente aquí vamos a ver cómo la guerra va a causar una animadversión con lo alemán. Ciertamente el Kaiser había provocado la guerra, había buscado la guerra y la guerra estaba resultando ser un horror. Y esto va a implicar que el odio hacia lo alemán sea tan patente, y esa es una de las razones también, vamos a ver que la opinión pública va a tener algo que decir, y dentro de las visiones de la opinión pública y las percepciones de la gente es lo que hace que Jorge V no ayude a Nicolás II. ¿Ya? Entonces, pero este odio alemán, aquí vemos al Kaiser dibujado como una araña, va a hacer que finalmente Jorge V tome la decisión de cambiar el nombre de la casa gobernante. Ellos eran la casa de Saxo-Coburgo-Gotha, es decir, más alemán por donde lo venían, que además, previo a eso, era la casa de Hannover, el primer Hannover que llega a Inglaterra a gobernar a la muerte de la reina Ana, cuando se termina la dinastía Estuardo, no hablaban inglés, con eso les digo todo, ¿ya? O sea, hablaban alemán, eran todos vinculados, casados con los alemanes. Y por lo tanto, Jorge V decide cambiar el nombre y tomar un nombre muy inglés y eligen el nombre del Palacio de Windsor porque era un lugar representativo de la monarquía y por lo tanto este es un nombre impuesto, proclamado políticamente para parecer, no dejar de ser, porque siguen siendo alemanes, tan alemanes. Por otra parte, el abuelo digamos, de Felipe, que va a ser una persona importante, que es Luis de Battenberg, que vimos que el padre, ¿no es cierto?, de su madre, era el Lord del Mar, en el fondo era el almirante más importante de la Marina inglesa cuando comienza la guerra. Pero los movimientos anti-alemanes van a forzar a que finalmente él tenga que renunciar. ¿Ya? Y por lo tanto va a renunciar. De hecho, la familia posteriormente va a decidir cambiarse el nombre Battenberg por Mountbatten para parecer más ingleses, pero básicamente esto va a ser una herida importante para la familia, ¿ya? Y vamos a ver que precisamente el propio Felipe va a llamar Dicky, que es el hijo, que es también Luis de Mountbatten, va a tener todo un tema con respecto a la degradación de su padre y va a tratar de corregir esas cosas. Y eso mismo posteriormente va a tratar de hacer Felipe y por eso todos van a entrar a la Marina y todos van a tratar de reivindicar un poco a este abuelo. Evidentemente que esto por la madre de Felipe va a ser visto como algo inmensamente injusto, esta degradación, y ellos habían vivido inicialmente, Alicia y Andrés no era el heredero, era de Grecia, pero vivían en el Reino Unido, y evidentemente que esto va a causar en el fondo problemas. Ahora, este matrimonio entre Alicia y Andrés van a tener varios hijos. Van a tener primero 4 hijas, Margarita, Teodora, Cecilia, Sofía, y posteriormente, después de largo tiempo, van a ser Felipe. ¿Ya? Ahora, tanto Margarita, Teodoro, Cecilia y Sofía, todas se van a casar con alemanes. Entonces, Margarita se va a casar con Godofredo de Hohenlohe Gangenburg, Teodora se va a casar con Bertoldo, que era el margrave de Baden, Cecilia se va a casar con Jorge Donato, que era el duque de Hesse y Rin, y por otro lado, Sofía se va a casar con Cristóbal Ernesto Augusto de Hesse-Kassel. ¿Ya? Y que de hecho vamos a ver, y posteriormente se va a enviudar y se va a casar con Jorge Guillermo de Hannover, o sea, por todos lados se van a casar con alemanes. Y aquí vemos el inicio digamos, de esta familia, aquí está Alicia con las niñitas, y Felipe van a ser mucho tiempo después, en 1921, y van a ser precisamente en Corfú, y estaban viviendo en Grecia, Corfú está aquí,
esta isla. Este es el palacio donde van a ser, maravilloso, en la villa Monrepos, en Corfú, en el Mar Jónico, es decir, el ambiente era absolutamente ideal. Bueno, los presagios en el nacimiento mostraban que algo malo podía ocurrir, porque ella va a empezar con, digamos, acciones de parto apresurado, que finalmente van a tener que atenderla ahí, a improvisar, y se dice y siempre se cuenta que en esa mesa habría nacido Felipe de Edimburgo. Por lo tanto, cuando se visita esa mesa es importante, aquí está el acta de nacimiento, y lo van a bautizar a los pocos días en esta iglesia, que miren por favor el ambiente, esta iglesia así como tipo panteón, ¿no es cierto? Ahí, Partenón, ¿no es cierto? Con San Jorge de Corfú, con una vista al mar, o sea, maravilloso. O sea, el comienzo de la vida va a ser bastante idílico. Aquí están las niñitas que van a ir naciendo, ¿ya? Y que eran todas muy bonitas, y está precisamente su padre, Andrés, y finalmente va a nacer este hombre, que era el único hombre y era mucho menor que sus hermanas. Aquí está con la abuela, ¿ya? Que es Victoria de Hesse, ¿ya? Que está feliz, ¿no es cierto?, por esta situación. Y este es el ambiente en que vive los primeros años de su vida, ¿ya? Ahora, cuando se muere el abuelo, el padre, ¿no es cierto?, de Alicia, van a viajar, en el fondo, a Londres. Y de hecho él había sido, como ya les conté, degradado, y de hecho van a ir al funeral, y cuando vuelven van a comenzar los problemas. Entonces habían ido al funeral del abuelo, regresan a Grecia, cuando de alguna manera comienza a haber un problema en relación a una guerra que había en ese minuto, porque después de la independencia de Grecia siempre las tensiones con el mundo turco, y vamos a ver que posterior a la Primera Guerra Mundial, el mundo turco también se va a desintegrar más todavía, y por lo tanto van a continuar las escaramuzas. Así que entre 1919 y 1922 va a haber una nueva guerra entre Grecia y Turquía. Aquí vemos a Felipe guaguito, ya que era, en el fondo, estaba recién casi nacido, en el fondo cuando Alicia lo llevó a enterrar a su padre, era una guaguita, y cuando se producen estas escaramuzas, sobre todo después de la guerra, porque durante la guerra, ya previo a la guerra, se habían producido ciertos movimientos en Turquía, liderados por los jóvenes turcos que estaban al mando de Mustafa Kemal Atatürk, que había comandado los ejércitos del Frente de los Dardanelos. De hecho, el propio Winston Churchill había abierto el Frente de los Dardanelos, y el propio Mustafa Kemal Atatürk había comandado esos ejércitos y había ganado en Galípoli, y esa misma acción posteriormente va a, digamos, ese impulso va a mantenerse también en la posguerra. Entonces vamos a ver que en esta guerra su tío, Constantino, va a tratar de parar en el fondo estas acciones, van a en el fondo a tener derrotas, los turcos van a ganar, y esto va a provocar que los van a tomar en el fondo preso, van a abdicar a Constantino, y de hecho se va a establecer un gobierno militar que los va a tomar preso, y también va a tomar preso al padre de Felipe, Andrés. Así que Constantino, Andrés y varios generales más van a resultar presos. Se va a hacer un juicio donde incluso algunos generales van a resultar ejecutados. En este minuto, la madre, Alicia de Felipe, teme por la vida de su marido, que estaba preso, habían muerto a varias personas, ella estaba bajo vigilancia, y por lo tanto la situación era bastante extrema, y va a ser las negociaciones internacionales las que van a permitir que finalmente ellos puedan salir. O sea, los británicos van a ayudar para poder rescatar en el fondo a la familia. Así que en este buque británico, que es el HMS Calypso, van a evacuar a la familia, y Felipe era una guaguita de algunos meses, y lo van a llevar en una cajita de fruta. Así que pongo ese cajoncito ahí para que se imaginen que en el fondo su vida idílica en Corfú duró algunos meses. Él no, de hecho, nunca va a aprender griego como primera lengua, porque va a vivir toda su vida en el exilio, va a crecer en el exilio. De hecho, se van a ir primero a Francia, donde van a ser recibidos por María Bonaparte, que también estaba casada con uno de los hermanos, era tía, y ella en el fondo los va a ubicar en una zona de Saint-Claude,
donde ahí va a pasar su primera infancia. Así que todas estas fotos lindas con el vestido como niñita, pero no es cierto, pero era muy común en esa época, son de este periodo. Y aquí vemos a las niñitas que van a crecer en los años 20 en Francia primeramente, y ahí está precisamente Felipe, y aquí vemos a la familia, Alicia, ¿no es cierto?, con Andrés, y él va a hacer su primera parte del colegio precisamente en Francia. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, Alicia va a dirigir una tienda como de caridad para ayudar a los griegos, y se va a poner cada vez más religiosa, se va a meter en el fondo en la iglesia ortodoxa y se va a poner un poco así como esotérica en ciertas cosas, ¿ya? Y eso en el fondo va a causar ciertos resquemores, ¿ya? Entonces toda la primera etapa escolar, Felipe la va a vivir aquí con una infancia primaria, aunque teniendo que dejar todo lo que tenían, y teniendo que escapar como familia, una infancia alegre con su familia, con sus hermanas, con en el fondo su madre y con su padre. Pero cuando él tenía 7 años, la familia se va a ir primero al Reino Unido, y en el Reino Unido, de hecho, vamos a ver que lo van a mandar al colegio, y aquí va a vivir una etapa también con su abuela. Entonces, el primer colegio que va a ir va a ser esta escuela Chem, dentro del Reino Unido. Los padres, de hecho, se va a alejar por primera vez de los padres, por lo tanto, a los 7 años va a irse también, no va a estar con sus padres, y aquí lo vemos todavía con la familia, cuando finalmente le van a diagnosticar a la madre, le van a diagnosticar esquizofrenia. ¿Ya? Y esa esquizofrenia, primero van a ser unos ataques histéricos que en el fondo la van a tomar, se la van a llevar, la van a internar contra su voluntad, y por lo tanto todas las hermanas eran bastante mayor, y podríamos decir, y el padre de hecho se va a desentender, porque el padre, una vez que la madre desaparece, se va a ir a vivir a la Costa Azul, con sus amantes, una y otra, y se va a desentender por completo de todos los hijos. ¿Ya? Las hermanas ya eran mayores, se van a ir casando, pero Felipe era mucho menor y va a quedar literalmente solito. Así que la madre, que lo va a pasar realmente pésimo, la van a llevar primero a un sanatorio en Berlín, donde va a ser tratada por, en el fondo, Ernst Simmel, que era discípulo de Freud, que va a diagnosticar en el fondo que esta histeria se debe al líbido. Obviamente la única explicación que tenía Freud para todas las cosas era el líbido, por lo que le van a aplicar incluso electricidad en los ovarios y una serie de cosas tremendas. Después se la van a llevar a Suiza, ya donde va a permanecer también largo tiempo con otro discípulo de Freud, que va a ser Ludwig Binswanger, ¿ya? Y ahí va a quedar, y va a quedar encerrada por largo tiempo, y de hecho Felipe no la va a ver más, ¿ya? Ahí va a quedar, la van a tener largo tiempo, después de muchos años, ella va a lograr salir, su marido estaba ya en la Costa Azul con todas las amantes, y ella va a volver, como yo les dije que tenía esta cosa religiosa, va a volver a Grecia, posteriormente se va a vincular con la iglesia, va a fundar una orden, se va a hacer monja, y va a fundar una orden para ayudar al mundo griego. Incluso después, su vida es realmente impresionante, se ha escrito hoy día muchísimo de ella, porque principalmente su historia va a salir a la luz en la década del 60, cuando ella termina los últimos años de su vida en la corte de Buckingham con su hijo, ¿ya? Y ahí va a dar una entrevista y va a contar parte de esa historia, y por lo tanto, y posteriormente incluso se va a nombrar, después de muerta, a Alice como righteous. Righteous son aquellos los justos por Israel, todos aquellos que ayudaron a los judíos durante el Holocausto. O sea, ella va a tener una acción de caridad, va a ayudar, va a ser una persona que va a ayudar muchísimo. Mientras tanto, el padre va a estar en la Costa Azul y se va a desentender de por vida y para siempre de todos, incluido del pobre Felipe, que era un niñito chiquitito, que va a quedar a cargo de las hermanas, que no eran la madre, eran las hermanas, y por eso se va a pimponear de un lado para otro. Así que este niño va a quedar bastante solo, se va a ir a la casa primero de Sofía, ya donde va a estar en Alemania. Todo dije que todas las hermanas se casan con alemanes, así que aquí está Margarita, ya que también Teodora con su familia, todos se habían casado y vivían en Alemania, y Cecilia, que esta es la que va a tener la vida más trágica, que era bien bonita, esta es la que posteriormente se va a caer en un avión, ella, el marido y los hijos, ya de hecho, tremendo. Y aquí aparece Felipe jugando en el jardín con su sobrino, ¿ya? Entonces la lógica es que Felipe se va a ir a vivir a Alemania, y de hecho para la década de 1930 va a estar en Alemania, y en 1933 lo van a mandar a este colegio, que va a ser algo bastante
providencial para su vida, ¿ya? Porque este colegio, el Schule Schloss Salem, era en el fondo un colegio que se había establecido, de hecho su cuñado, que era Bertoldo de Baden, lo va a mandar para acá, había establecido un educador, que posteriormente va a ser muy importante para él, que tenía ciertas ideas de la educación y que era un judío. ¿Ya? Y que obviamente vamos a ver que el año 33 este judío va a salir de Alemania y en la medida que la situación de Alemania se complique, este judío se va a ir por acciones en el fondo del gobierno británico y va a fundar una escuela en Escocia y posteriormente a Felipe lo van a mandar para allá. ¿Ya? Y este hombre básicamente va a repuntalar y rearmar a este pobre niño que había quedado bastante a la deriva. Aquí vemos a Felipe vestido como griego, este príncipe de Grecia que en el fondo de Grecia no había tenido prácticamente nada. El año 33, el mismo año que él estaba en el colegio, va a asumir Hitler, todavía temperado porque estaba en el fondo von Hindenburg vivo, pero el año 34 ya muere Hindenburg y por lo tanto va a venir el proceso de nazificación profundo y decretar el fin de la República de Weimar y el comienzo del llamado Tercer Reich. Y junto con eso va a empezar primero las acciones de no le compren a los judíos, aunque las acciones violentas contra los judíos no van a comenzar sino hasta 1938, de hecho, un poco antes, porque el 35 se pasan las leyes de Nuremberg, que ya les prohibían muchas cosas. Ay, que les prohibían. Déjenme silenciar este micrófono. Ya, que les prohibían muchas cosas a los judíos, pero no va a ser sino hasta el año 38, cuando se produce la Kristallnacht, que básicamente los judíos van a comenzar a ser perseguidos y violentamente. Entonces, entre el año 33 y el año 39, que es el año que estalla la guerra, muchos judíos van a salir de Alemania. Y ahí se van a ir a distintos lugares. Y aquí está esta figura que va a ser tan importante, que se llama Kurt Handt. Kurt Handt era el fundador de este colegio, que había hecho en el fondo este colegio en Salem, donde él había ido, y debido a la persecución de los judíos y por acción de Ramsay MacDonald va a lograr escapar de Alemania y se va a ir a Escocia, donde le van a dar, en el fondo, le van a permitir fundar un colegio que va a ser Gordonstown School. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vemos el colegio de Gordonstown, que era en el fondo una escuela situada en el norte de Escocia, que va a regirse por los principios educacionales de Hahn. ¿Ya? Y esto va a ser fundamental porque al poco tiempo, cuando la situación se complique aún más en Alemania, van a tomar a Felipe y lo van a mandar a este colegio porque ya conocían a Hahn y por lo tanto lo van a mandar a Escocia. Y eso explica el por qué en el fondo Felipe va a terminar estudiando en Escocia. ¿Cuál era la visión de Hahn? Bueno, la visión de Hahn de la educación va a ser trascendental, porque él creía que había que formar a las personas en el rigor en el sentido de la responsabilidad individual, pero la responsabilidad individual de que saquen su potencialidad interna y que además sean no solo responsables con ellos, sino que también con la comunidad. Y por lo tanto esto implicaba mucho deporte, mucho aire libre. De hecho, Hahn va a usar el edificio para enseñar, pero también muchas clases se hacían en la montaña. Y en la idea del trabajo en equipo, pero había que sacar primero lo fundamental de cada uno para que a su vez pudiesen hacer equipo con otro. Y una vez que ya se entendían y se conocían en todas sus potencialidades, también podían ser un aporte para la sociedad. Entonces, aquí Felipe va a llegar solo, aquí también está vestido de griego, ¿ya? Felipe de Grecia, en el fondo va a llegar ahí sentado en los Highlands y siendo parte va a conocer a los que van a resultar también siendo amigos posteriormente de él, pero aquí va a practicar todo lo que va a marcar su vida y sus ideas posteriores también de la educación. Él va a estar inmensamente agradecido de esta educación, de estos deportes, de esta autodisciplina, de este rigor, ¿ya? Y que posteriormente, cuando él sea padre, va a mandar a Carlos ahí mismo para que Carlos aprenda lo mismo que él aprendió. Pero además, cuando él sea duque de Edimburgo, va a crear, en el fondo, todo lo que es el apoyo a la juventud, el programa del duque de Edimburgo, va a ser un programa para jóvenes que va a estar inspirado en esta educación precisamente de Hahn. Y por lo tanto, mucho deporte de todo tipo, mucho aire libre, mucha disciplina, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que Felipe va a ser un deportista.
y va a ser deportista toda la vida, y eso explica también los 99 años, que va a llegar bastante bien. Y dentro de las cosas, dentro del currículum que había dentro del colegio, estaba también el navegar, porque el navegar enseña trabajo en equipo. El propio Felipe después va a decir en varias entrevistas que él nunca había pasado tanto frío, había estado mojado, empapado, pasándolo pésimo, pero a su vez, en esas experiencias de navegación, lo había pasado increíble, la adrenalina y el encontrar lo mejor y el trabajo en equipo para lograr, o sea, había sido de las cosas más memorables de su formación. Lo mismo el caminar en los Highlands, el subir las montañas, en fin, entre otras cosas. Y todos los alumnos tenían que hacer trabajo comunitario, por lo tanto se tenían que inscribir para, en el fondo, limpiar un lugar y trabajar y ser un aporte a la comunidad. Entonces aquí vemos a Felipe, en el fondo, trabajando en los distintos trabajos que era parte, obligación del currículum, no solamente la formación y el aprender, en el fondo, todo lo que es las humanidades, obviamente, sino que también el saber hacer, el ser, el encontrarse con ellos mismos, y por eso esta disciplina en torno al deporte, y el saber hacer y el sentirse, el comprender y cuánto uno puede dar y cómo uno puede colaborar con la sociedad. Cuando estaba en el colegio, de hecho va a ser el propio Han el que va a ir a decirle que había un accidente, que su hermana Cecilia, con toda su familia, se han estrellado el año 37, Felipe tenía 17 años, Felipe lo va a recibir, de hecho, con bastante entereza, no se va a desarmar, el propio Han va a decir, lo entendió como un hombre, pero va a tener que viajar a Alemania para ir al funeral. Y aquí va a llegar a una Alemania ya nazi, y por lo tanto aquí lo vemos en el funeral, donde incluso algunos de sus cuñados eran próceres dentro del Partido Nacional Socialista, y por lo tanto va a asistir a este funeral, que evidentemente tiene que haber sido algo tremendo, la muerte de esta hermana, de toda la familia, de sus sobrinos, en fin. Y va a volver de vuelta a Escocia, donde va a asumirse en el rigor del estudio y del trabajo, del deporte, del rigor, de la vela, que lo va a formar y que le va a permitir, en el fondo, encontrarse a él como persona. Por otra parte, vamos a ver que la figura de Luis de Mountbatten, Luis de Mountbatten va a ser el que va a ser el último virrey también de la India, el que se le va a producir la independencia de la India, y él se había casado con Edwina Cynthia Annette Ashley, que además va a protagonizar una historia no menor, porque ella va a, en el fondo, dejar a su marido por Nehru, ¿ya? O sea, la historia es bastante compleja, y por lo tanto después vamos a ver a un Luis de Mountbatten de vuelta en el Reino Unido, parte de la Marina inglesa importante, que además desde antes de esto va a suceder en la década del 40, pero ya desde la década del 30 y a la muerte de Cecilia, se va a hacer cargo de este niño que vive en Inglaterra, y de hecho se va a hacer cargo de él en forma permanente en lo afectivo, ¿ya? O sea, aquí aparece en 1937, y de hecho Luis de Mountbatten va a ser prácticamente como un padre para Felipe. Posteriormente, en entrevistas después, Felipe va a decir, porque él decía de Luis de Mountbatten, le decía Dicky. Entonces dice, Dicky, bueno, Dicky no es mi padre, pero es mi padre. ¿Ya? O sea, es mi padre. O sea, y de hecho, cuando se muere posteriormente su padre, él no lo siente mayormente, no sentía que su padre biológico era su padre, pero sí Dicky va a ser la figura formativa, formadora al lado de él. Aquí vemos esta foto que apareció ahora, donde en el fondo la abuela de las de Lenvink, que son estas actrices bien famosas, aparece con Felipe cuando estaban en esta adolescencia, saliendo prácticamente del colegio. Y siguiendo la línea de Dicky, de Luis de Mountbatten, que era este tío que él quería tanto y admiraba tanto, que a su vez Dicky había estado tremendamente tocado por lo que dejaron a su padre, a Luis de Battenberg, que lo habían sacado de la Marina, se había hecho marino, y por eso había hecho esta carrera dentro de la Royal Navy para reivindicar a su padre. Y Felipe obviamente se va a hacer marino también, ¿ya? Y va a entrar a la Royal Navy el año 39, se va a enlistar en Dartmouth, así que aquí va a iniciar su carrera. Y justamente el año 39, previo a la guerra, Dicky va a arreglar que la base donde está Felipe sea visitada por el rey, ya que en el fondo
por Jorge VI, que va a visitar en el fondo con sus hijas, con la familia real, esta base. Y además va a arreglar que sea Felipe el que guíe a las princesas y a la familia, tanto a bordo, porque van a hacer una navegación, como en tierra. Y así que Felipe, que tenía 18 años y que era bien buen mozo, va a dirigir en el fondo a estas niñas, y de hecho Isabel va a quedar absolutamente prendada de este jovencito encantador, buen mozo. Dicky sabía perfectamente de que su sobrino era muy buen mozo y era encantador, y tenía todas las apuestas puestas en que encantara a las niñetas. Entonces, aquí se van a conocer, y de hecho la propia Isabel va a comentar que ella quedó pero absolutamente en llamas, ella quedó absolutamente enamorada, y lógico, era una niñita prepúber que se encuentra con este adolescente buen mozo, atlético, encantador, y obviamente va a quedar prendada. Así que aquí está la visita, donde él las va a pasear y se van a conocer, y aquí en el fondo también, en el fondo van a entretenerse en tierra. Pero esto fue justamente el año 39 y va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto vamos a ver que el estallido de la guerra va a complicar también a Felipe, porque en un comienzo Grecia, él era Felipe de Grecia, era neutral y por lo tanto él, aunque era parte de la Marina inglesa, no podía participar. Pero cuando Mussolini decide invadir Grecia, que le va a ir pésimo a Mussolini, Mussolini invade Grecia, lo dejan peinado literalmente para atrás, y ahí es donde Hitler tiene que invadir Grecia para ayudar a Mussolini. En ese minuto Grecia va a pasar a ser parte de los aliados, y por lo tanto Felipe de Mountbatten va a poder participar también en la guerra. Así que aquí vemos a la Wehrmacht en la Acrópolis, que finalmente eso va a hacer que Grecia tome partido. Y por lo tanto Felipe va a participar con 19 años en la Segunda Guerra Mundial, va a participar en varios buques, en el HMS Valiant, donde va a tener rangos menores, tenía 19 años, pero le va a tocar pelear contra sus cuñados, o sea, por ejemplo, contra Cristóbal de Hesse. Aquí vemos en el fondo a Bertoldo de Baden vestido de nazi, ¿ya? Y obviamente sí, pues si el momento en que Alemania se produjo la nazificación de Alemania. Entonces, ¿cuán nazis era? Es la gran pregunta, porque efectivamente las posibilidades de que alguien no se cuadrara tampoco eran totales y absolutas, ¿ya? Pero ciertamente una de las cosas que se acusa a Felipe es de que sus parientes eran nazis. Y sí, eran alemanes y por supuesto que eran parte del Partido Nacional Socialista. La guerra va a ser tremenda para los ingleses, particularmente después de que los alemanes intentan la operación Sea Lion de invadir por mar, que no les resulta. Van a bombardear en forma permanente y constante todas las ciudades, incluida la ciudad de Londres. Es más, van a mandar a los niños al campo, que va a ser una acción tremenda, van a improvisar shelters en distintos lugares. Además va a complicar, porque ya había abdicado hace tiempo, ¿no es cierto?, el que había sido en el fondo Eduardo VIII, pero Eduardo VIII simpatizaba con Hitler y lo van a mandar de hecho al Caribe para que no moleste, y básicamente durante la guerra Isabel y Felipe se van a escribir, pero no se van a ver, obviamente. Él va a estar en la Marina, ella va a estar siendo entrenada como mecánica, y va a aprender en el fondo ciertas cosas, ¿ya? Después lo van a designar a él como en el fondo al HMS Wallace, donde va a participar en tareas de escolta de algunos convoy, y luego en la zona de Sicilia, donde va a tener algunas batallas en las que va a participar, y además va a proponer ciertas cosas, va a tener un cierto rol menor porque era muy, muy joven, ¿ya? Entonces en el Valence, en Sicilia, va a tener una cierta acción. De hecho, cuando estaba durante la guerra, el año 44, le van a avisar la muerte de su padre. Y no va a ser sino hasta después de la guerra que él va a ir, con barba, se deja barba después de la guerra, él va a ir a buscar las cosas del padre, pero tampoco sintió mayormente la muerte del padre. Así que durante la guerra no se vieron, uno estaba en el mar, ella estaba en otro. Finalmente la guerra va a resolverse con el triunfo sobre Hitler. Churchill va a ganar la guerra, pero no va a ganar la paz. Y aquí está precisamente la familia real con Churchill celebrando el triunfo, pero en las elecciones del año 45 va a ganar Clement Attlee y no Winston Churchill, y por lo tanto los laboristas van a llegar al poder. Y también rápidamente después de la guerra, Dicky, Luis de Mountbatten, va a estar muy preocupado de retomar en el fondo la relación entre su sobrino
y la princesa, porque evidentemente había pasado un tiempo y esto era necesario reactivar rápidamente. Y es más, el propio Felipe le va a escribir una carta a Luis Mountbatten, porque a él le gustaba Isabel, le dice, no presiones en las cosas del corazón. Pero se empezaron a volver a encontrar. De hecho, cuando se casó una de las hijas de Luis de Mountbatten, aparecieron juntos y eso avivó los rumores y finalmente, efectivamente, se anunció el compromiso. Y era un compromiso que además va a venir bien, porque en la posguerra había en el fondo mucho dolor de la destrucción, había que levantar el ánimo y por lo tanto este compromiso podía servir para, en el fondo, levantar el ánimo de una nación que evidentemente la había pasado bastante mal. Así que se van a comprometer y aquí está celebrando Felipe con su tío, que era como su padre, y finalmente vamos a ver que se van a casar el 20 de noviembre de 1947 en una ceremonia que va a ser televisada. De hecho, la familia de él no va a ir, los que habían sido en el fondo alemanes, parte de los enemigos, no van a estar invitados, ¿ya? Y ahí vemos la ceremonia, el matrimonio de esta joven pareja, que además en el fondo todavía el rey era muy joven, por lo tanto este matrimonio no auguraba un pronto reinado, sino que tenían otros planes. Entonces vamos a ver que toda la prensa mundial va a cubrir este matrimonio, porque evidentemente noticias como esta en la posguerra eran noticias que alegraban el alma de todos. ¿Ya? Así que Felipe, muy buen mozo, que además va a aparecer, ahí está con un váter atlético, parte y era en el fondo oficial de la Marina y va a continuar con sus acciones dentro de la Marina. ¿Ya? Aquí en el fondo como princesa. Así que todo este primer periodo dentro, digamos, de la Marina, él va a pedir incluso, lo van a trasladar a Malta, donde van a pasar un buen tiempo, y también y ahí él va a pasar su mejor tiempo porque era parte de su trabajo en la Marina, ella era en el fondo la princesa, pero y evidentemente aquí lo vemos en el fondo que van a ser el año 48 Charles, el año 50 van a ser Anne, y por lo tanto están formando su familia, pero ellos no esperaban convertirse en rey. Aquí vemos al rey, ¿ya? Con la reina madre y la pareja, ¿no es cierto?, con los niños pequeños. ¿Ya? Así que precisamente esos periodos en Malta, él lo va a pasar muy bien, está muy contento, ella también lo va a pasar muy bien, van a tener esta vida íntima para ellos, viviendo una vida normal, se van a preocupar además de fotografiarse como una familia normal y obviamente que no estaba en los planes ser reina. Es más, Felipe va a aparecer varias veces y él así lo retrata The Crown en la serie, como muy cercano a sus hijos, como jugando con sus hijos, ¿ya? Y a ella también, bueno, retratados ahí con los hijos, como un buen, en el fondo, como un buen marido, como un buen marido. Ahora, el rey se va a enfermar, lo van a operar y después de eso les van a pedir a ellos que hagan una gira que representen en el fondo al rey. Aquí también en unos viajes a Grecia, recordemos que él es el príncipe de Grecia y por lo tanto van a visitar Grecia, y obviamente que van a hacer una serie, digamos, de viaje, y van a ir a Kenia, parte de un fondo, en un momento en que se va a haber ya producido el año 47, que es el año que ellos se casan, se produce la independencia de la India y comienza todo un proceso de descolonización que durante la década del 50 también va a marcar a toda África. Pero van a estar en Kenia cuando muere el rey. Y por lo tanto va a ser Felipe el que le va a tener que anunciar en Kenia a Isabel que su padre ha muerto. Era muy joven, tenía 56 años. Por lo tanto, ellos no esperaban, ella no esperaba, él tampoco, Felipe tampoco, esperaba que esto fuese así. Así que el rey muere, por lo que van a tener que, obviamente, volver, y esto va a implicar que ella se va a convertir en reina. Así que el 2 de junio de 1953 se va a coronar a Isabel. Aquí ya Felipe va a participar en el tema de la coronación, va a ser parte nombrado por la propia Isabel como parte de la comisión. Va a ser una de las cosas que la propia Isabel va a aprender incluso de la misma reina Victoria. La reina Victoria siempre se va a preocupar de darle cargos en comisiones a Alberto, principalmente porque es muy difícil hacer y tener una buena relación matrimonial cuando el poder recae sobre una mujer y no sobre él, porque básicamente a ellos les cuesta
muchísimo tener que estar 2 pasos por detrás. Y por lo tanto ella aprendiendo y teniendo en cuenta esa experiencia le va a dar en el fondo algunas labores. Él va a tener la idea de que la ceremonia sea televisada. De hecho, él va a tener una visión y va a parecerse mucho a Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha en ese aspecto de mirar hacia el futuro, de entender lo que es la ciencia, de abrazar esa idea del progreso, de la modernidad, de asombrarse. Y ahí, por lo tanto, él va a considerar que la televisión es esencial y que, por lo tanto, tiene que ser parte de eso. Y además van a tener los primeros roces, no menores, porque una de las cosas va a ser que el propio Dickey esperaba que la casa ahora se llamase Mountbatten, ¿ya? Pero vamos a ver que la reina madre rápidamente va a decir, no, no puede ser, porque este nombre, Windsor, fue un nombre puesto, no un nombre recibido de la familia, y por lo tanto el nombre Windsor se queda. Y por lo tanto eso va a ser una de las pugnas primeras, donde el propio Felipe va a decir, no soy más que una maldita ameba. Soy el único hombre en el país al que no se le permite darle su nombre a sus hijos. Y por lo tanto, esta y muchos otros temas no van a ser menor, porque se van a tener que trasladar a Buckingham cuando él quería vivir en Sandringham, ella se había comprometido a quedarse en Sandringham, pero básicamente el protocolo va a exigir. ¿Ya? La madre de Felipe sí fue a la coronación, fue invitada a la coronación, así que ahí viene precisamente cuando en el fondo está con los nietos, ahí está Carlos y Ana, jóvenes, digamos, niñitos. Precisamente el imperio va a empezar a desintegrarse después de la posguerra. Va a ser primero la India, el año 47, y luego de eso va a iniciarse con cada vez más escalada todo lo que va a ser la descolonización, por lo que con los niños muy pequeños ellos van a iniciar un tour para intentar aglutinar la Commonwealth, para intentar reafirmar el concepto en un imperio británico que estaba literalmente muriendo. Y por lo tanto este viaje se hacía necesario y ellos van a partir los dos a un largo viaje, donde ella además va a inaugurar este yate real que le va a poner Britannia y que lo va a nombrar a él como el comandante, y por lo tanto él va a ser el que va a ser como su chiche. De hecho, aquí él va a practicar en todo lo que es el diseño, tanto, digamos, de ciertas cosas como en los interiores, se va a preocupar, y posteriormente, en el fondo, incluso digamos, a ese primer viaje, que de hecho van a volver, él va a hacer otro viaje solo en el Britannia, y va a ir incluso a la Antártica, a las Falklands y a otros lugares. Felipe tenía un gran interés por la naturaleza, de hecho vamos a ver que en su vida, en las organizaciones que va a fundar, va a tener una preocupación incluso adelantada a muchos procesos posteriores y instituciones que se van a dar. Así que el año 56 va a partir solo, largo tiempo, sin la reina y sin los niños. Va a pasar la Navidad incluso fuera, y obviamente que aquí vemos cómo muestran como estas aventuras ya de este príncipe, donde además va a estar en el Britannia, que él se había preocupado de remodelarlo, de ver la parte interior. Incluso Felipe va a escribir sobre la fauna, va a escribir un libro sobre los pájaros de Britania y sobre, en el fondo, estos viajes. Y es más, voy a ir aquí por los intereses de él, un poco contando la historia y los intereses. Estos intereses por la ciencia van a estar siempre vigente en todo su periodo. ¿Ya? Él va a estar con asombro frente a todos los cambios. Aquí está visitando la universidad en el fondo en Salford en 1967. Va a estar tremendamente empapado y asombrado, va a ser como un niño que le va a asombrar las cosas y se va a hacer preguntas de cuando en el fondo van a la luna, incluso cuando los que vieron The Crown van a ver ese capítulo donde aparece conversando con Neil Armstrong, donde él quería hacer un montón de preguntas que posteriormente no hace. Pero él va a estar vinculado con la industria, con querer conocer los procesos, y posteriormente va a crear unos fondos para el diseño. Siempre le preocupó el tema del diseño, donde él va a premiar, donde se va a crear en el fondo, un fundraising desde el Príncipe de Edimburgo para fomentar la innovación. ¿Ya? Y por lo tanto esto va a iniciar desde temprano. Además, su vínculo permanente con la academia va a estar siempre. Él va a participar de varias inauguraciones de años académicos de distintas universidades. De hecho, va a ser honrado con varias participaciones. Incluso va a estar siempre vigente y presente en el mundo tanto de la industria como de la academia. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que a él le va a encantar. Es más, va a estar siempre atento e incluso adelantado
a los cambios. ¿Ya? Aquí, en el fondo, en el Science Building va a ser parte, y incluso estos premios que yo les dije del diseño, aquí está viendo uno de los postulantes al premio del Príncipe de Edimburgo de los diseños, esta bicicleta que se desarma, y ahí está él viendo si realmente eso a él le interesa o no. También en su visión y en base a lo que él había aprendido, va a crear este fondo, este premio del Duque de Edimburgo, del cual participan de muchos países, de 140 países, Chile también. El Colegio Grange participa de este premio también, para los jóvenes, para los adolescentes, porque bajo la misma idea de Kurt Hahn y del legado de Kurt Hahn, que había que tener mayor rigor, sobre todo en la adolescencia, y fomentarles el trabajo en equipo, el trabajo, el deporte, y por lo tanto esta beca del Duque de Edimburgo, que es a nivel mundial, va a estar vinculado precisamente con deporte y con fomentar ciertos valores en la juventud, ¿ya? Rigor, ya aquí están alojando y el príncipe siempre va a visitar, y de hecho incluso hasta ahora hace poco, cuando llegaban las delegaciones de jóvenes, hablaban de tú a tú con el príncipe de Edimburgo, porque en el fondo él va a tener una curiosidad profunda en su interior que no se va a apagar nunca, ni con los años que tiene, y por lo tanto va a tener esa capacidad curiosa que es propia de la juventud, que va a permanecer en su vida. Eso que George MacDonald dice, que envejece el cuerpo, pero el alma no, y que básicamente los ojos, que son el alma o la ventana del alma de Felipe, van a permanecer bastante jóvenes. Entonces, cuando llegaban todas estas delegaciones, él básicamente lo va a pasar inolvidable y le encantaba, siempre le gustó, iba a tener muy buen trato con los jóvenes, va a tener un muy buen diálogo horizontal, podríamos decir, con la juventud, y va a liderar este programa hasta ahora, antes de, digamos, de morir, y esos programas van a pasar después, en el fondo, siguen existiendo. Él fue siempre un muy buen deportista, se lo ve, bueno, aprendió esto en su colegio en Escocia, pero va a practicar múltiples deportes, además le va a gustar el automovilismo, va a aprender a volar, le va a gustar, siempre dijimos que le gustaba el diseño, por lo tanto también va a diseñar cosas, le gustaba navegar, obviamente, ¿ya? Pero va a practicar deporte el resto de su vida, y también va a fomentar el deporte, no solamente a nivel juvenil, sino que en muchas cosas deportivas él va a participar y se va a hacer presente, y va a tratar de inculcarle esa idea del deporte también a su hijo. ¿Ya? Vamos a ver que le asombra, aquí están los dos viendo, en el fondo, en el Britannia pasar el Concorde, que va a él se han puesto afuera precisamente para ver pasar el Concorde. También le interesa muchísimo desde el comienzo la naturaleza. Él va a ser parte fundadora del fondo del World Wildlife Fund, de este fondo para proteger, en el fondo, la vida animal. Y de hecho tiene este símbolo con el oso panda, porque él decía, en el fondo, este World Wildlife Fund protege no solo a los animales, sino que el hábitat. Entonces, él planteaba en algunas entrevistas, decía, bueno, si yo aparezco diciendo que quiero fondos y fondos privados, porque el rol del príncipe va a ser hacer una bisagra entre, podríamos decir, la monarquía y las empresas privadas, entre el gobierno y las empresas privadas, para conseguir apoyar ciertas iniciativas que no tienen fondos públicos establecidos. Entonces, él sí dice, si yo voy donde un empresario y le pido plata para cuidar los fondos, digamos, digamos, los bosques, o más bien los hábitats de caña en China, me van a mirar con cara de qué estás hablando. Pero ciertamente yo lo que hago es proteger esos hábitats, porque si yo quiero proteger a los osos pandas, tengo que proteger el hábitat donde ellos viven, y por lo tanto, si se extinguen en el fondo los bambú, se acaban también los pandas. Entonces va a tener esa noción de ecosistema desde muy temprano. Sus propios viajes que había hecho en el Britannia le van a interesar, él va a escribir varias cosas y va a ser parte de esta organización desde su fundación, ya hasta poco tiempo que entrega en el fondo esa bandera cuando decide retirarse, pero muy poco tiempo atrás. Entonces aquí lo vemos como parte esencial de este fondo que evidentemente cuida y preserva la naturaleza. Y va a tener un interés también por las culturas. Él va a protagonizar también varios documentales para jóvenes, para enseñarles de la naturaleza, de las distintas culturas,
que básicamente hay en distintos lugares. Bueno, para la familia va a ser súper importante Escocia, así que aquí lo vemos vestido muy orgullosamente y se ve espléndido, con todo su tartans maravilloso, va a fotografiarse, este era el lugar familiar, que era el lugar familiar también de la reina Victoria y el príncipe Alberto. En el fondo, este Balmoral había sido construido por el príncipe Alberto, y aquí vamos a ver que su preocupación por la educación, donde yo les dije que hace una serie de, no solamente por la educación desde el rigor de digamos, de lo deportivo y del trabajo en equipo y del rigor para la juventud, sino que también formativa en la ciencia, esa idea de fomentar y hacer enseñar, va a hacer varios documentales de televisión donde él va a aparecer. Y de alguna manera también va a ser la figura que va a estar siempre detrás y a varios pasos, ¿cierto?, de la reina, el apoyo permanente de la reina con una complicidad no menor. De hecho, vamos a ver que el año 68 va a terminar trayéndose a su madre cuando se produce una serie de problemas en Grecia, y por lo tanto ella en el fondo va a terminar también posteriormente viviendo ahí con la familia. Aquí está con Carlos, adolescente, y ahí ella va a dar una entrevista, ella va a morir el año 69, donde se va a hacer conocida su historia y va a pedir ser enterrada en Jerusalén, y de hecho Felipe va a tener que cumplir con esa petición. También el año 68 viene a Chile, así que aquí la vemos recibida por el presidente Eduardo Frei Montalva y asistiendo a todas las ceremonias de rigor que va a organizar nuestro país para la visita de la reina con el príncipe. Y aquí la vemos saludando. Hay varios videos que se filtraron posteriormente o que reaparecieron ahora cuando murió Felipe, que mostraban también la educación y el rigor y el protocolo de Chile, que es algo que asombra hoy día cuando hemos abandonado todas las formas. Y efectivamente Chile se portó muy bien. Incluso fueron a Pucón, donde le pasó más de una cosa, porque quedaron de ir a pescar y de hecho se demoró en llegar, y llegó después porque había estado practicando y le clavó la mosca literalmente a alguien digamos, que venía con él y tuvo que llevarlo primero a que le hicieran los puntos. Y aquí está visitando el Prince of Wales Country Club, que también lo visitó con la reina, y evidentemente aquí vemos en el fondo varias fotos que mandaron varios de los socios para la charla que hicimos para ellos, que mandaron las fotos que tenían particular, que fue bien entretenido pedir las fotos y juntar esto. El año 69, además, él va a ser el primero en dar una conferencia de prensa y empezar a hacer, ya les dije que les gustaba este tema de los documentales, pero de acercarse a la gente, recibir, como pueden ver, a los Beatles, que los va a recibir más de alguna vez, y organizar precisamente un documental para mostrar la vida de la familia real, donde va a mostrar varias facetas de la familia real y de su vida en particular, donde va a querer mostrarse, igual como lo concebía Alberto de Saxo-Coburgo, como una familia normal, solo que ahora en la era de la televisión, donde él aparece con Ana haciendo un asado, literalmente. Y esto va a ser, en el fondo, noticia en todas partes y se va a mostrar esta faceta y esto es parte de la visión de Felipe. Pero además se lo va a mostrar en la serie Pintando, él también pintaba. Y estos son cuadros de Felipe que va a ser, en el fondo, cuando iba a Escocia, es un lugar de inspiración, sin lugar a duda, y por lo tanto aquí cuadros que además cuando lo pintan a él, va a pintar al pintor que lo pintaba a él, en fin, varias cosas. Y aquí lo vemos viendo arte, un cuadro de Turner en la Tate Britain, que evidentemente es alguien que valora el arte en forma permanente. Y obviamente que su idea de mostrar a la familia real, de exhibir a la familia real, como una familia verdadera, igual que el resto, tenemos problemas iguales que ustedes, ¿ya? Y un poco eso va a empezar a aparecer también en todas partes. Dickey va a ser asesinado por el IRA. Un momento a fines de los 70 va a volver a recrudecer los problemas con Irlanda del Norte. La historia de Irlanda es bastante convulsa. El año 1916 Irlanda se va a levantar en el marco de la Primera Guerra Mundial y va a comenzar a pelear la guerra por la independencia. Luego va a pelear una guerra civil y luego va a lograr en el fondo fundar lo que va a ser la República de Irlanda, y el norte, que es donde está Belfast, el Ulster, va a quedar con el Reino Unido. Y eso va a quedar así hasta que en la década de los 70, debido a la crisis económica y varias cosas más, va a recrudecer
la violencia, en particular en lo que se denomina The Troubles. Y en el marco de The Troubles, la escalada de violencia va a comenzar a atacar al Reino Unido en los pubs, en el momento en que estalla el pub de Guildford, que es el escenario del Nombre del Padre, pero también Louis Mountbatten estaba pescando en Irlanda, cuando el IRA va a poner una bomba en la lancha en que salen a pescar él y su familia, y mueren, ya mueren todos, obviamente que esto va a ser algo tremendo, porque Luis de Mountbatten era muy cercano a Felipe y muy cercano a Carlos también, ya era como el gran consejero, era el padre que no tuvo, ya, el padre que fue padre permanente, y por lo tanto esto va a ser un golpe tremendo para Felipe, el golpe más grande, esta muerte en el fondo de Mountbatten. Aquí vemos el funeral, y a pesar de haber sufrido esta pérdida, la grandeza de Felipe aquí se muestra muy importante, porque él va a participar y va a visitar Belfast y va a ser parte de las negociaciones por la paz. ¿Ya? Cuando, bueno, de hecho va a haber un atentado que se va a hacer contra Margaret Thatcher en Brighton, y después de ese atentado se van a iniciar las negociaciones de paz, que posteriormente en el gobierno de Tony Blair se va a firmar la paz. Aquí está Felipe de Edimburgo saludando precisamente a los líderes del Sinn Féin, que van a terminar firmando la paz en 10 Downing Street, y la grandeza, porque él en el fondo tenía una rabia y un problema personal también con ellos. Ellos van a ser, en el fondo se los va a ver y va a ser el gran compañero de la reina en todas partes, va a hacer una serie de giras también con ella. Se le atribuyen, sí, varios rumores, dicen que tuvo varias amantes, la serie de Crown se hace cargo también de eso con respecto a una bailarina, y hace todo este momento de la crisis del matrimonio. Se le suponen varias amantes, pero la verdad es que no tenemos certeza ninguna completa. ¿Ya? Básicamente, si hubo o no amantes, él siempre estuvo ahí al pie del cañón con ella, ¿ya? Y además va a estar con su familia, independiente que la relación con Carlos haya tenido de dulce y de agraz. Carlos no era fácil, su personalidad era una personalidad bastante tímida, que de alguna manera no respondió del mismo modo a la misma educación que tuvo Felipe, pero él va a ser una persona cercana, sobre todo va a gestar, bueno, el matrimonio, y posteriormente va a ser muy cercano a Lady Di, van a tener una correspondencia, incluso cuando las cosas lleguen a una situación tremenda, una correspondencia muy, podríamos decir, cariñosa, y agradecida entre los dos. Entonces va a ser una figura bastante humana en esta familia, que obviamente va a ir creciendo, que va a tener los dulces y de agraz. Los matrimonios de los hijos van a fracasar casi todos, tanto Ana, ¿no es cierto?, como Carlos y como Andrés van a haber fracasado sus matrimonios, y esto también va a hacer que la prensa se alimente evidentemente de todas estas situaciones, y obviamente que cuando aparecieron después, bueno, la muerte de Lady Di va a ser muy mediática, y obviamente que va a dejar bastante bien también a Felipe por la buena relación que tenían en un momento en que todos estaban con Diana y no con Carlos. Pero él va a estar muy cercano a sus nietos, de hecho él los va a llevar primero al Moral, y luego los va a acompañar permanentemente durante el funeral. O sea, yo voy a estar con ustedes, o sea, era un abuelo inmensamente cercano. ¿Ya? Con buen humor, que va a estar presente, siempre va a tener ese toque, ese toque de humor permanente, con Isabel, y que lo va a acompañar en todas partes. En Escocia va a ser el lugar que tienen mayor intimidad como familia en general. Incluso en algunos momentos se los va a ver incluso con fotos amorosas, pero va a estar ahí acompañándola en forma permanente. Y aquí vemos cómo pasa el tiempo, aquí visitando una feria el año 2002, ¿ya? Es más, él siempre va a tener deporte, va a hacer estas carreras con coches, con caballos, que lo va a hacer hasta poco tiempo antes de decidir retirarse. Aquí está recibiendo a los jóvenes, ¿ya? El año 2010 en su programa, y aquí está presenciando el 2011 el matrimonio de sus nietos, y el rol de, digamos, de abuelo, ya de bisabuelo, ya esta idea de sus bisnietos que van creciendo. Cuando se cumple el jubileo, además, él va a protagonizar parte de la ceremonia, llevando por el Támesis en el fondo una embarcación para saludar a la reina como corresponde. Y también ese año, el 2012, va a estar muy feliz viendo los Juegos Olímpicos, que a él le encanta el deporte, que está con la princesa Ana, los dos viendo el deporte.
Aquí vemos el 60 aniversario de la coronación, 2013, al pie del cañón, y es más, mostrándolos como los permanentes. Y aquí vemos cómo va pasando el tiempo, pero él siempre estando ahí, siempre acompañándola con humor, incluso en un momento se va a disfrazar, ¿ya? Y la va a sorprender a ella. El 2015 va a aparecer en el fondo con este atuendo que va a llamar la atención. Y aquí los vemos a los dos en Escocia, viendo el deporte, que es las cosas que a él le gusta, 2017, acompañando siempre a la reina, inaugurando situaciones, y va a decidir ese año que en el fondo ya va a tomar el retiro, ¿ya? Pero a pesar del retiro va a seguir en el fondo estando, va a cumplirse en el fondo como el consorte con más acciones y con más años de servicio para el gobierno. Van a seguir llegando los bisnietos, ¿ya? Y obviamente que ahí va a estar él acompañando no solamente a la familia, no solamente a la reina, incluso celebrando el 70, en el fondo, lo aniversario en el fondo de Windsor, aquí lo vemos, y con sus nietos como abuelo, con los nietos cercanos, y con el humor permanente, o sea, con todos los nietos, un humor que lo va a acompañar incluso hasta sus últimos días, ¿ya? Como parte, podríamos decir, de la casa. Es más, cuando murió, en muchas partes donde fue, exhibieron las fotos mostrando también el agradecimiento, ¿ya? Y por lo tanto va a dejar una cara humana, que es importante recordar después en el fondo de conocer toda esta historia. Va a publicar varios libros, no solamente el de los pájaros, digamos, de Gran Bretaña, sino que sobre las carreras de coches, también sobre las máquinas, sobre, en el fondo, la innovación. Va a ser representado, bueno, en varias, en The Crown, si no la han visto, véanla, es una muy buena serie. También, en el fondo, salió esta de él como Felipe, y ahora han aparecido 3 biografías, obviamente, que estaban siendo preparadas, esperando un poco ser lanzadas para su muerte. El príncipe del siglo, en el fondo, el siglo, el joven, en el fondo, Felipe, y The Duke. Pero habían otras que se habían publicado antes, que también ahora han vuelto a ser reeditadas, algunas bastante tempranas, biografías que habían sido hechas en vida, y obviamente también la relación entre los dos. Y hoy día también ha estado muy en boga toda la idea de los Mountbatten, como replanteando esta idea, digamos, esta casa. Así que así saludamos, así honramos y así despedimos a este hombre que en realidad es mucho más de lo que pensábamos. No es simplemente el marido de la reina Isabel, no es simplemente el que camina varios pasos por detrás, sino que es el gestor de una serie de proyectos que han permitido reinventar a la monarquía, de darle un puesto entre la empresa privada y lo que es el gobierno, que le da un sentido de ser, porque hoy día la monarquía, con todo lo que junta a través de las más de 800 caridades que lidera el príncipe Felipe y que posteriormente va a seguir esta misma idea, porque si bien va a tener una relación difícil en muchos aspectos con Carlos, Carlos le va a copiar lo mismo. Y hoy día lo que se llama The Prince Trust digamos, un movimiento donde el príncipe de Gales recauda una cantidad de dinero fundamental para muchas cosas que están al servicio de las personas. Y el propio Felipe aparecía en una entrevista, la primera entrevista televisiva, cuando le preguntan, ¿qué hace usted? Y él se ríe y dice, bueno, yo hago muchas cosas.